Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevista. Según los datos del 2015, 280 millones de toneladas de plástico se dieron y de esa cifra 80 millones fueron a parar a los océanos. ¿Alguna vez pensaron en la salud de los océanos? De eso vamos a conversar en el día de hoy con José María Figueres Olsen, quien se encarga de presidir uno de los organismos de los océanos a nivel mundial y quien también fue presidente de Costa Rica. Un poco de política y un poco de medio ambiente. Gracias por habernos atendido. Figueres Olsen, ¿cuál es en general la importancia de lo que sería cuidar la salud de los océanos? El océano es el octavo continente. Cubre el 70% de la superficie del planeta. En realidad, en lugar de llamarnos tierra, deberíamos de llamarnos océano. Pero bueno, aparte de eso, y de su dimensión y su importancia, nos provee el 50% del oxígeno, o sea que cada segundo respiro en nuestra vida es cortesía del océano. Fija un 25% de las emisiones totales de carbono que causan el cambio climático. Con eso lo que quiero decir es que nos da un gran servicio ambiental. Durante las últimas décadas ha absorbido el 90% del incremento de la temperatura en el planeta a causa del cambio climático. Y por encima de todo ello, nos provee con unas 80.000 toneladas al año de proteína que benefician a millones y millones de personas alrededor del mundo. ¿Todos estos datos se vieron afectados por el cotidiano del vivir de cada una de las personas en el mundo? Pues durante los últimos años lo que más ha venido impactando la salud del océano son realmente dos cosas. Primero, el cambio climático y segundo, la sobrepesca. Producto del cambio climático, los océanos se vienen no solamente calentando, sino que también vienen sufriendo un proceso de acidificación. Y ese proceso de acidificación, que es consecuencia del carbono adicional que están fijando, que están absorbiendo, amenaza los corales y con ello a donde empieza la cadena alimenticia en el mundo. De manera que, dependiendo nosotros como dependemos de los océanos para nuestra vida, deberíamos de cuidarlos mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. El otro gran elemento que ha venido a repercutir en la salud del océano es el esfuerzo de la sobrepesca, producto de la tecnología que hoy tenemos, que nos ha dado muchas cosas buenas en el mundo, pero que también tiene algunas consecuencias no intencionales. Una de esas no intencionales es que hoy podemos identificar a dónde está el último pez para ir por él. Y claro, hemos reducido en muchísimo la biodiversidad del océano. Hay un esfuerzo de sobrepesca, sobre todo por parte de unos 15 países en el mundo, que únicamente gracias a los subsidios que reciben pueden pescar en alta mar, causando mucho daño a la biodiversidad marina en el océano. Usted menciona dos cosas, el calentamiento global y en un momento dijo de las cosas que podríamos hacer todas las personas. En lo cotidiano, ¿usted qué le diría a la gente? ¿Qué cosas podría hacer para ir colaborando con esta causa? Pues yo pienso que podemos hacer muchísimo. Primero podemos ver cómo reducimos nuestra propia huella de carbono, cómo llevamos vidas que emitan menos carbono en la forma en que nos transportamos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que vivimos, porque en la medida que podamos reducir los efectos del cambio climático, vamos a mejorar las condiciones de salud del océano. Otra cosa que podríamos hacer es que podríamos hacer un esfuerzo mucho más intenso para que muchos de los materiales que usamos y que desechamos, que llegan finalmente al océano, dejen de hacerlo. Plástico, por ejemplo. Al ritmo actual que está llegando plástico al océano, para el 2030 tendremos 1 tonelada de plásticos por cada 3 toneladas de peces en el océano.
Ese es un océano ya completamente diferente al océano que hemos conocido. Y en el cambiar eso, el reversar esas tendencias, está en que precisamente cada una y cada uno de nosotros adopte un estilo de vida mucho más responsable con respecto al ambiente. Cuidar el ambiente es preocuparnos por el planeta ya, es preocuparnos por nuestros hijos. Un planeta y un ambiente menos saludable es poner en riesgo la forma en que vivimos, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y eso ciertamente no es lo que queremos. Y otra de las cosas que usted ha mencionado es la sobreexplotación de la pesca. En esa circunstancia, seguramente las industrias pesqueras pueden llegar a levantar la voz en decir que quieren limitar sus ganancias o que puede afectar sus puestos de trabajo. Económicamente, ¿cómo puede darle argumento y respuesta a esa situación? Está científicamente comprobado de que si nos pasáramos a una modalidad de pesca sostenible, donde no sobreexplotamos algunas especies y le damos entonces tiempo de que se reproduzcan, podríamos estar extrayendo de los océanos alrededor de 120.000 toneladas de proteínas por año en lugar de las 80.000 que estamos extrayendo, perdón, millones de toneladas. De manera que aquí el esfuerzo de la sobrepesca que hoy en día se ejerce por parte de algunos países, principalmente por subsidios que reciben esas industrias pesqueras, es lo que está causando que año con año pesquemos menos, lo cual viene en detrimento de las economías de la industria pesquera por sí. Es decir, el darle vuelta a eso y el entenderlo como un recurso que se agota, que tenemos que respetar, que tenemos que ayudarle a que se reproduzca bien para que lo podamos utilizar de una manera más plena, tiene todas las conveniencias ambientales, pero además toda la lógica económica. Se hacen cálculos económicos, entonces se hacen cálculos también de lo que es contaminación y se evalúa cómo preservar lo que queda del océano. ¿Por qué? Cuéntenos, ¿hay zonas ya muertas del océano? Sí, hay zonas muertas del océano. Hay zonas también en donde tenemos grandes cantidades de plásticos, islas de plásticos. Los científicos han encontrado pedacitos de plástico a 1.000 kilómetros mar adentro y a 1.000 metros de profundidad. De ese plástico que llega al océano, como el 15% se queda en la superficie o en el primer metro, como otro 15% se queda en los primeros 5 o 7 metros y el resto baja al fondo del océano. O sea, es algo que a todas luces contamina de tal manera que si no hemos visto todavía plástico en el menú de restaurantes donde venden pescado, estamos a punto de verlo, porque los peces están ya absorbiendo pedacitos de plástico de esos que se vienen acumulando en el océano. Y con lo difícil que es extraer ese plástico del océano, donde tenemos que empezar es en la tierra, por evitar que más plástico llegue al océano. Ahora, la situación, usted nos da información y se siente como un poco dramática o que realmente necesita una urgencia para que se realice algo. ¿Se puede revertir esa basura marítima? Se puede revertir todo lo que de alguna manera hemos causado con respecto a nuestro planeta. Y le pongo el siguiente ejemplo. En 1985, a la mitad de los 80s, el gran problema y el gran reto ambiental era el hueco que estábamos creando en el ozono, en la capa de ozono. Y ahí se pusieron de acuerdo las industrias para no utilizar el tipo de gas que estaba creando ese hueco en la capa de ozono. Luego lo siguieron los países con el protocolo de Montreal. 10 años después, para mitad de los 90s, prácticamente se había subsanado ese problema. Es decir, la Tierra tiene una capacidad increíble, bella, para poder curarse
si le ayudamos. Y ahí es entonces en donde estamos llamados no solamente a bajar las emisiones de carbono, que es el gran acuerdo a que llegó el mundo en COP21 en París en diciembre del año pasado, pero también entonces a ver la otra cara de la moneda del cambio climático, que es el océano, que necesita de un conjunto de medidas para empezar a recuperar su bien vivir. Dichosamente, más y más personas hoy en día empiezan a realizar la importancia del océano en nuestras vidas y empiezan a preocuparse por él. Usted es un político, ha ocupado el cargo... No, yo soy un ingeniero. Bueno, pero se desempeña en la política, ha ocupado un cargo como la presidencia de Costa Rica y quisiera ver desde su punto de vista político si hay un compromiso político internacional en este tema de la conservación de los océanos. No tan fuerte como lo quisiera ver, pero sí tengo que decir que se vienen tomando medidas en el Concierto de las Naciones para ponerle la atención que requiere. Por ejemplo, el año pasado que desarrollamos los nuevos objetivos de desarrollo sostenible para el planeta, el océano recibió su propio objetivo específico de desarrollo sostenible. Y eso hace que se le empiece a dar la importancia que requiere. El 8 de junio pasado, que fue el Día Internacional del Océano, Naciones Unidas lo celebró nombrando un representante especial de Naciones Unidas para el océano. Y uno puede decir, bueno, eso es simbólico. Puede ser, pero es que también tiene mucho que ver el nombramiento de ese representante especial con que se empiece a coordinar el esfuerzo de más de 40 instituciones que tiene Naciones Unidas, cada una con un pedacito de responsabilidad con respecto al océano. Esos esfuerzos de coordinación de políticas de países actuando en conjunto es lo que necesitamos. Viene también una linda oportunidad para que ahora en octubre, cuando se reúnen los 25 países que son miembros de la convención que protege la Antártida, puedan entonces declarar el mar de Ross 1.5 millones de kilómetros cuadrados como una reserva marina. Ese es el mar, el pedazo del océano que tenemos más al sur del continente. Contiene información importantísima sobre lo que ha sido la evolución del mundo, pero también nos puede ayudar a entender los fenómenos del cambio climático hacia el futuro y cómo mejor contrarrestarlo. Entonces, tomando este tipo de medidas que empiezo a ver que toma el planeta, que tomamos las personas, pienso que vamos por mucho mejor camino. ¿Y cómo fue que usted llegó a este tema y ha encontrado como un punto de investigación, de información y de acción? Yo he pasado 10 años de mi vida trabajando en el sector privado, 12 en el servicio público, 14 en la vida internacional. Y el hilo conductor ha sido ver el medio ambiente como una oportunidad empresarial, porque si no podemos hacer de eso un buen negocio, no vamos a traer los recursos, el emprendedorismo, la voluntad, la fuerza para salvar el ambiente, que es lo que queremos. Bueno, pues me ha llevado eso a estudiar muy de cerca el cambio climático y políticas ambientales proactivas, donde Costa Rica hoy es un ejemplo, y el otro lado de todo eso es el océano, porque los servicios ambientales que nos provee el hecho de que nuestra vida dependa del océano me hace preocuparme por el océano tanto como por nuestro planeta. Quédense, enseguida regresamos. Seguimos conversando con José María Figueres Olsen,
usted tiene una visión incluso empresarial, por lo tanto no es o tratar del planeta o tratar de la economía del mundo o tratar de las empresas. Con todo este ámbito tan internacional, ¿qué lo lleva a querer volver a la escena política de Costa Rica? Usted hace poco que indicó que posiblemente sería un candidato a la presidencia en el 2018 de su país. Lo hago porque, habiendo trabajado en el mundo y entendiendo por dónde evoluciona, veo hoy una singular oportunidad para que Costa Rica, que ha venido haciendo muchas cosas en el campo de ligar el ambiente con la economía, que es la manera, me parece, adecuada de enfrentar estos retos, pueda hoy innovar y transformarse en uno de los primeros países en llegar a ser absolutamente carbono neutral. Ya hoy en día el 98 o el 99% de nuestra energía eléctrica es renovable. Tenemos un potencial para seguir creciendo en geotermia, en eólica y de instalar por lo menos 250 megawatts de solar. Y tenemos un gran reto por delante en términos de terminar de bajar nuestras emisiones de carbono producto del transporte, donde hoy en día todavía estamos importando aproximadamente 60,000 barriles diarios de hidrocarburos. Pero todo eso tengo el sueño de que podamos trabajar para que Costa Rica sea un modelito lindo que el mundo pueda ver de cómo se puede transicionar hacia una economía de bajas emisiones de carbono, que es lo que está siendo necesario en el planeta, y hacerlo de una manera rentable, ecoeficiente, con mucha prosperidad y mucha solidaridad. Ahora, ya en su campaña electoral de los 90, usted ha hecho del desarrollo sostenible uno de los puntos centrales. Y en esto entonces yo quería preguntarle cómo analiza desde entonces la situación del medio ambiente a nivel global y principalmente qué opinión tiene respecto a lo que se dio en el Acuerdo de París. Hemos pasado por altos y bajos. Llegamos a Copenhague en el 2009, al COP de ese año, con la ilusión de que se pudiera llegar a un acuerdo que se frustró. Pero tengo una gran ilusión con respecto a lo que el mundo fue capaz de lograr en París. COP21 será recordado como un antes y un después en términos del desarrollo global y del transitar del mundo. Será visto como el año y la reunión en que el mundo se puso de acuerdo para que fuéramos dándole la vuelta a nuestro desarrollo, que ha sido intensivo en el uso de hidrocarburos, hacia un desarrollo mucho más amigable con el ambiente y mucho más próspero en lo económico, que es el ligamen que estoy absolutamente convencido se puede hacer. Menciono específicamente de COP21 lo siguiente. Durante mucho tiempo, los científicos nos han estado diciendo que debemos de bajar las emisiones de carbono para que no tengamos cambios en la temperatura global de más o menos 2 grados centígrados. COP21 no solamente lo menciona, sino que va más allá para decir que nuestra meta aspiracional debe ser no sobrepasar el 1.5 grados centígrados. Eso tiene un impacto importantísimo en las emisiones de carbono, pero estoy convencido de que va a tener un impacto en lo económico todavía mucho más favorable. En esa transición hacia el bajo carbono vamos a crear nuevas oportunidades de trabajo, nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de dinamizar la economía global. Y yendo a lo que es su país y la política de Costa Rica hoy en día, ¿cómo cree que está llevando la gestión actual la situación del medio ambiente? En algunas cosas Costa Rica sigue siendo un país de avanzada. En algunas otras cosas me parece que necesitamos avanzar más rápidamente. En términos de nuestras políticas marinas, por ejemplo, Costa Rica es un país que tiene 10 veces más mares patrimoniales que lo que tenemos tierra. Y ahí necesitamos entonces avanzar para tener políticas de uso y de protección mucho más proactivas que lo que tenemos. Y en el uso de hidrocarburos,
Yo sueño con una Costa Rica que diga, no usaré ni un barril de petróleo después del 2035. ¿Usted cree que eso es probable? Pienso que eso es absolutamente posible y que eso transformaría la economía costarricense para que fuera no solamente mucho más sostenible, sino que también mucho más competitiva en la economía mundial. Quedémonos ahora entonces en Costa Rica para ver cómo usted ve todo el análisis de la administración y de la gestión que está llevando a cabo Luis Guillermo Solís y por qué usted lo impulsa a presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones. Yo pienso que en Costa Rica las cosas se vienen haciendo de tal manera que podemos ir logrando cambios paulatinos en términos de mejorar las condiciones de vida. Pero estoy absolutamente convencido de que el mundo de hoy no es un mundo para avanzar de manera aritmética, sino que también permite avanzar de manera exponencial. Costa Rica tiene elementos para poder dar el gran salto que necesita como país. Primero, una población joven, la más educada, la más capacitada, la más tecnológicamente conectada y despierta con respecto a lo que pasa en el mundo. Segundo, tenemos una marca país potente, muy potente. La gente habla bien de Costa Rica, quiere comprar producto costarricense. Tenemos una economía muy abierta. En tercer lugar, es un país que tiene recursos disponibles para invertir de una manera sana en aquellas áreas de la economía que nos potencien el crecimiento hacia el futuro. Y lo cuarto es que siendo un país importador de petróleo, pues nos hemos visto beneficiados con alrededor de 1.200, 1.500 millones de dólares por año, producto de la rebaja de los precios del petróleo. Si usted junta esas 4 estrellas, ahí tiene una plataforma para meterle un turbo cargador a la economía costarricense. Y yo quiero que le pongamos ese turbo. Yo quiero que Costa Rica sea el ejemplo de un país pequeño de renta media que supo entender las señales en el mundo, transicionar hacia una economía de bajo carbono, haciéndolo de una manera que generó mucho más prosperidad y tuvo mucho más solidaridad. Sin embargo, vamos a repasar que según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, en las encuestas que se dan sobre los diferentes políticos, hubo 2 datos que me llamaron la atención. En principio, que el 41% no lo votaría a usted y, en cambio, el 6,5% sí lo apoyaría. ¿Esta situación, este sondeo, puede llegar a cambiar sus aspiraciones electorales? Las encuestas son una muy buena fotografía del momento, pero nunca han sido un presagio del futuro. Estamos todavía a 2 años de la campaña presidencial. ¿Se tiene fe? Hay mucho que conversar, hay muchísimo que trabajar, pero sobre todo hay muchísimo que hacer. A este gobierno costarricense le hacen falta todavía 2 años de su periodo presidencial. Y yo tengo la aspiración de que sean 2 años muy buenos, de que el gobierno, a pesar de que estoy en un partido de oposición, de que el gobierno salga por la puerta grande, de que haya hecho las cosas bien, de que Costa Rica haya avanzado mucho mejor que lo ha hecho hasta el momento. Eso solo bienestar nos puede traer y solo buenas cosas para el futuro. El otro dato que me llamó la atención, lo voy a conectar, de estas encuestas, lo voy a conectar con algo que dijo usted, que es una población joven, la de Costa Rica, sí, y que decía, según las encuestas, que el 71,4% de los costarricenses no simpatiza con ningún partido. ¿Por qué cree que hay una cuestión de descreer del sector político, de no inmiscuirse? ¿Por qué cree que se da este dato? Me parece que es un fenómeno global y realmente hoy en día cuesta mucho más atraer a las